Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Hemos titulado el mensaje de hoy, Buscando a Dios. Y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, desde el verso 1 hasta el verso 10. San Lucas, capítulo 19, desde el verso 1 hasta el verso 10. Dice, hermanos, así en la palabra del Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, hermanos, dice este pasaje que hemos leído, pasaba por Jericó, una ciudad ubicada a unos 8 kilómetros del río Jordán, ahí donde fue bautizado el Señor Jesús. Jericó era probablemente, hermanos, la ciudad más antigua del mundo y su situación geográfica le ubicaba en una posición muy excelente, pues estaba ubicada en medio de las más importantes rutas comerciales de aquel tiempo. Era una ciudad muy rica, era una ciudad donde había mucha abundancia, era una ciudad muy satisfecha en todo lo que tiene que ver con la situación material. Precisamente ahí se produce esta historia tan conocida por todos nosotros y que nos deja muchas lecciones importantes de las cuales nosotros queremos compartir algunas en esta mañana. Ahí se produce una historia que tiene de todo, tiene risas, tiene drama, tiene alegría y tiene también mucha pena y mucho dolor, mucha angustia y mucha desesperación. Cosas que a veces no se miran con claridad con solamente leer el pasaje. Las risas comienzan con la descripción de uno de sus protagonistas, Zaqueo, y de su experiencia, y su experiencia nos enseña a nosotros verdades que resultan muy importantes en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. ¿De qué verdades hablamos? En primer lugar, que cuando se busca a Dios siempre hay que vencer obstáculos. Nosotros vemos aquí, hermanos, a un hombre que quiere saber de Jesús, que quiere ver a Jesús, que anda buscando a Jesús, pero tiene que vencer algunos obstáculos antes de poder lograr ese objetivo. El primero de ellos estaba en su misma persona. Aquí dice que era bajo de estatura, pero en realidad lo que quiere significar es que era una persona de tal estatura que le llegaba a la cintura a todo mundo. No era solamente una persona baja de estatura, era mucho más que eso. Para usar necesariamente ese término tan despectivo, era un enano. Era una situación, hermanos, terrible, difícil y complicada. Pero a esta característica de su persona, él tenía que sumarle otro elemento que lo hacía todavía más complicado. Él era publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. Y ningún cobrador cae bien. Él era cobrador de impuestos, pero a esto hay que sumarle todavía más. Los publicanos en aquellos tiempos de tanta corrupción en Roma
cobraban los impuestos de más. Y todo lo que cobraban de más les quedaba a ellos como comisión. A consecuencia de esto, los publicanos eran personas inmensamente ricas. Eran personas que se iban año con año adueñando de una riqueza incalculable. Dicen, hermanos, los historiadores bíblicos que eran tan inmensamente ricos que era una práctica común que ellos cosieran sus ropas con hilos de oro. No solo eran ricos, sino que les gustaba mostrar su riqueza. Les gustaba que los demás miraran su riqueza. Eran, hermanos, exhibicionistas. Eran personas que les gustaba publicar cuánto dinero poseían. Les gustaba que la gente tuviera conocimiento de cuánto dinero iban acumulando día con día a partir de aquella actividad tan corrupta que era cobrar de más en los impuestos. Pero por el otro lado de la moneda, todo mundo les odiaba, todo mundo les despreciaba, porque todo mundo sabía esta historia. Todo mundo sabía que se estaban enriqueciendo a raíz del robo, a raíz del atraco, a raíz del abuso sobre las personas que tenían que pagar más de los impuestos establecidos para satisfacer la avaricia de estas personas. Esta clase era tan despreciada, hermanos, que en una de sus enseñanzas el Señor Jesús les dice a los fariseos: porque los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de Dios. Con lo cual quería decir que los publicanos y las rameras estaban en una misma clase. Estaban en una misma categoría en la sociedad de aquel tiempo. Esto les da a ustedes una idea de qué tan despreciable era esta gente. De qué tan insociable era esta gente. Nadie jamás, hermanos, querría tener una relación con un publicano. Nadie jamás quería que le vieran charlando o platicando con un publicano. Nadie, hermanos, desearía que alguna vez se hiciera público que él tenía un vecino que era publicano. El publicano era alguien totalmente despreciable. Esto, hermanos, comienza a explicarnos en algo lo que nosotros estamos contemplando en este pasaje. Porque nos comienza a responder por qué un hombre como Zaqueo estaba buscando a Jesús. Si era tan rico, si tenía todo lo que un hombre podía anhelar en esta vida en términos materiales, ¿por qué andaba buscando a Jesús? Porque era un rico inmensamente miserable. ¿Y por qué era miserable? Por lo que la sociedad le hacía, despreciándolo por su condición física y por su condición de publicano. Hombres como él en ninguna parte iban a encontrar una actitud de afecto, de consideración, de amistad, de respeto. Todo lo que ellos encontraban, hermanos, en su diario vivir era desprecio, señalamientos, acusaciones, actitudes, hermanos, de no querer ni siquiera volverlos a mirar, porque era suficiente para quedar contaminados de toda su corrupción. Aquel acto, hermanos, de desprecio continuo, sumado a todo el daño, los señalamientos y las acusaciones que la gente le hacía por su condición física, habían hecho de la vida de aquel hombre una tragedia invivible. Podemos decir, hermanos, usando un término moderno, que a Zaqueo le hacían bullying por todos lados. De todas las formas y de todas las maneras, él sufría el acoso de la gente. ¿Por qué este hombre buscaba a Jesús? Este hombre buscaba a Jesús porque aunque lo tenía todo materialmente, dentro de su alma estaba en la total miseria. Dentro de su alma él tenía anhelos, él tenía ansias. ¿De qué anhelos podría tener el alma de este hombre? En primer lugar, anhelos de justicia. Pero justicia probablemente según la carne, porque yo no dudo que Zaqueo en algún momento habrá dicho: Dios, hazme justicia, que llueva fuego sobre todos estos. Es decir, hermanos, había acumulado él, odio genera odio. A él le habían expresado odio y él iba acumulando odio también en contra de los demás.
Él había perdido su dignidad como ser humano, había perdido su dignidad como persona. Este hombre, hermanos, mientras vivía en su abundancia, mientras vivía rodeado de lujos, mientras perfumaba su habitación con los aromas más exclusivos que se podían obtener en aquel tiempo, en su soledad, en la miseria de su alma, reconocía que en el mundo no había un lugar para él. Y esto era, hermanos, altamente doloroso. Esto era, hermanos, terriblemente trágico. Con razón este hombre anda buscando a Jesús. ¿Por qué buscaría él a Jesús? Porque sin duda habría escuchado que Jesús no despreciaba a los pecadores, que Jesús le hacía el bien a personas que públicamente eran reconocidos como pecadores. Él habría escuchado historias de cómo él había tratado con nobleza, con respeto y consideración a las personas más perversas y más pecadoras que podían existir en la sociedad de aquel tiempo. Él sabía de un Jesús que amaba, como decíamos temprano en la oración y en el canto, con un amor perfecto, con un amor que no pone condiciones, con un amor que no se fija en el aspecto, en la forma, en la condición, en la circunstancia de una persona. Un amor, hermanos, que ama sin condiciones. Él sabía de este Jesús que amaba de esta manera y por lo tanto su mayor urgencia en aquel momento de su vida era poderse encontrar con este hombre. Pero ¿qué pasó? No lo podía mirar a causa de la gente. Dice ahí literalmente que la gente no le dejaba verlo. La gente no lo dejaba mirarlo. La gente le impedía por causa de su estatura poder ver al Señor. ¿Qué hizo entonces este hombre? Se subió a un árbol. Y esto a mí me parece, hermanos, un acto de valentía, un acto de decisión, un acto de decir, yo no me voy a ir de aquí en la misma condición. Aquí tiene que pasar algo. Este hombre estaba tan decidido, hermanos, a que su vida finalmente encontrara respuesta a su gran angustia, que tomó la decisión de subirse a ese árbol. Y debe haber sido una escena bastante risible ver a un hombre con aquellas vestiduras tan excelentes, de aquella estatura y subido en un árbol. Pero este hombre decía, la gente se va a burlar de mí. Al fin y al cabo se han burlado siempre. La gente me va a acusar, la gente me va a señalar, pero ninguno de ellos me va a resolver el problema. El que me va a resolver el problema es ese que va ahí, Jesús de Nazaret. Y a ese es al que yo quiero ver. Con él es con el que yo quiero encontrarme. Él es el único que tiene la respuesta. ¿Qué hizo entonces él, hermanos? Se elevó por encima de la multitud que no le dejaba ver. Se ubicó más alto que la multitud, porque de otra manera no iba a tener acceso al maestro que le podía resolver su situación. ¿Qué nos dice esto a nosotros entonces? Que los problemas de la vida nos pueden robar la dignidad. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, un mundo cada vez más despiadado, todos nos hacemos bullying unos a otros. Por actitudes, por maneras, por formas que tenemos en nuestra personalidad, porque hablamos de cierta forma, porque nos vestimos de cierta manera, porque caminamos de cierto modo, porque nos peinamos de esta o de cual manera. Todos desafortunadamente comenzamos a señalarnos y a acusarnos de una manera terrible. Comenzamos a hacernos bullying. Injusticia llama injusticia. Alguien nos hace injusticia y comenzamos a acumular en nuestro corazón enojos, tristezas, dolores, penas, humillaciones. Empezamos a acumular una cantidad de emociones destructivas que comienzan a minar nuestra fuerza interior. Y llega un momento en que nos descubrimos totalmente indefensos ante el ataque continuo de una sociedad que ya parece no tener sentimientos para con el prójimo. Es terrible porque esto nos roba la dignidad. Muchas personas pueden en algún momento llegar a sentir que no tienen un lugar en este mundo porque la gente los rechaza por esto o aquello.
por esta actitud o por esta costumbre, por esta práctica o por este hábito. La gente rechaza, nosotros ya no nos aceptamos, sino que nos rechazamos unos a otros. El mundo en el que vivimos es así, es terrible. Y cuando la gente nos desprecia, ese desprecio genera en nosotros cargas terribles, genera enojos, genera deseos de venganza, genera deseos de desquite, genera, hermano, sentimientos de querer hacer el mal, de querer pagar el mal con el mal, en vez de hacer lo que dice la Escritura, de que debemos deshacer el mal haciendo el bien. Pero es nuestra reacción natural al dolor, a la pena, a la injusticia que otras personas pueden hacernos. Es terrible, hermanos, enfrentar esta soledad. Cuando una persona se siente despreciada de esa manera, se siente inmensamente sola, se siente inmensamente abandonada. Y es entonces, hermanos, cuando solo queda un camino: elevarse a las alturas hasta encontrarse con los ojos de Jesucristo, el único que nos ama sin medida, el único que nos ama sin condiciones, el único que nos acepta sin ningún requerimiento previo. Pero para poderlo ver a Él, hermanos, tenemos que estar por encima de la gente, porque muchas veces la gente no nos deja ver al Maestro. ¿Por qué no nos deja ver al Maestro? Porque cuántas personas están decididas a buscar al Señor, cuántas personas están decididas a encontrarse con Jesucristo, pero desafortunadamente en sus mismas casas les comienzan a condenar, a hacer burla, les comienzan a generar una serie de actitudes que les desaniman y no alcanzan a subirse al árbol sicómoro. Quizás ya tienen la voluntad, quizás ya tienen el plan de elevarse, de subir hasta encontrarse con el Maestro. Pero las burlas, los señalamientos, el decirle que ya es pastor, el decirle esto o lo otro, imposibilita que la persona se pueda elevar. Las multitudes, hermanos, nos roban la bendición del Señor. En ese momento deberíamos pensar como Zaqueo: los que se burlan de nosotros, los que se burlan de nuestra fe, los que se burlan porque ya comenzamos a ir a la iglesia, los que hacen chistes porque ya leemos la Biblia, los que nos señalan de diversas formas porque estamos buscando al Señor, no nos van a resolver nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras soledades, nuestros dolores, nuestras penas no se van a curar quedándonos entre la multitud. Nosotros solo tenemos dos opciones: o quedarnos entre la multitud y caminar con ellos, haciendo lo que hacen los demás, yendo a donde va la gente, en vez de decidirnos, hermanos, por nosotros mismos a que Cristo Jesús rescate nuestra vida del hoyo cenagoso. Pero si nos quedamos entre la gente, vamos a seguir caminando con ellos la misma ruta que llevan todos, esa ruta del abandono, esa ruta de la falta de unidad, esa ruta, hermanos, del desprecio de los unos por los otros. Si nosotros estamos pasando, hermanos, tristezas, dolores, angustias por la injusticia que nos hacen otros, este es el momento de decidirnos y entender que solo elevándonos a las alturas es que vamos a encontrarnos con Cristo Jesús. Porque aquí entre la multitud, aquí entre la gente, amontonados entre todos los demás, no vamos a poder ver al Señor. Necesitamos elevarnos a las alturas, pero debemos tener cuidado con eso. Porque elevarse a las alturas, hermanos, reclama alguna medida de esfuerzo, alguna medida de voluntad. Nosotros destacábamos que Zaqueo no le debe haber sido nada fácil subirse al árbol sicómoro. Era verdaderamente difícil esa acción. Puede parecer fácil, puede parecer sencilla, pero no lo era. Nosotros, hermanos, tenemos que comprender que si no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de buscar al Señor, difícilmente nos vamos a encontrar con Él. Y no porque el Señor no esté disponible, sino porque nosotros permanecemos entre la gente y no nos podemos elevar para encontrarnos con el Señor.
Si eso nos pasara, vendríamos a ser, hermanos, como el águila que alguna vez andaba en las alturas buscando presa para poder alimentarse, pero de repente se fijó en una granja donde a todos los animales les daban la comida en la boca. Y él dijo, aquí está más bonito que andar volando allá. Y se quedó allá abajo. Y comenzó a comer junto con todos los demás animales. Un día, hermanos, extrañó las alturas. Un día dijo, yo soy un águila. Yo no soy gallina, ni soy puerco, ni soy pato. Soy águila. La majestad de las aves. Y cuando quiso volar, ya no pudo porque estaba muy gordo. ¿En qué quedó convertido? Águila en gallinero. Y hay una diferencia grande entre el águila y la gallina. En primer lugar, las gallinas no vuelan. Hacen un gran escándalo y lo que pegan son brincos. Y dispersan las plumas por todos lados, pero no vuelan. Pero el águila es majestuoso. El águila, hermanos, tiene un vuelo impresionante, magnífico. Belleza, perfección, algo incomparable. Pero él se mueve en las alturas. Él no está aquí abajo. Él no es de aquí abajo. Él es de las alturas. Hermanos, yo creo que el Señor nos está diciendo a nosotros, si pasan estados como el de Zaqueo, de desesperación, de angustia, elévense, porque yo los estoy esperando. Levántense porque yo los estoy esperando. Levántense porque yo estoy aquí. Y todo aquel que venga a mí, yo lo voy a recibir. Yo lo voy a recibir y lo voy a ministrar. Yo le voy a hacer provisión a su alma. Yo le voy a devolver su dignidad. Yo le voy a devolver la paz. Yo le voy a devolver la libertad. Yo le voy a devolver lo que nada ni nadie le puede dar. Solo Cristo Jesús. Pero es necesario, hermanos, que nos elevemos. No podemos seguir confundidos entre la multitud. No podemos seguir engordando sin elevarnos nunca a lo alto, porque cuando querramos usar nuestras alas ya no nos van a servir. Y eso va a ser muy lamentable, porque entonces ya no tendremos esperanza. La esperanza es hoy, cuando el Señor ha venido a la ciudad. Somos nosotros los que tenemos que salir y buscarlo y decir, Señor, quiero encontrarme contigo y que tú te encuentres conmigo, y entonces mi vida va a cambiar por siempre y para siempre. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña que cuando se busca a Dios, Él nos encuentra a nosotros. En el verso 5, fíjense bien lo que dice ahí. Dice que Jesús lo vio. Cuando finalmente aquel hombre se subió al árbol, Jesús lo vio. Pero este Jesús lo vio, hermano, yo creo que quiere decir mucho más que el simple acto de identificarlo con la vista. Yo creo, hermanos, que lo que esta escritura quiere decir es que Jesús vio cumplido su propósito por el cual había llegado. Yo creo que él llegó a Jericó por Zaqueo. Y creo que llegó a Jericó por Zaqueo, hermanos, porque al final del pasaje lo dice, él ha venido a buscar lo que se había perdido. Él llegó a Jericó por Zaqueo porque sabía que aquel hombre estaba perdido en sus penas, en sus dolores, en sus angustias, en su corrupción, en su avaricia, en todo lo que había sido su vida. El Señor conocía también, hermanos, que no era justo que aquel hombre estuviera en aquella condición sin esperanza, sin que al menos se le presentara una vez en la vida la esperanza de poder ser transformado por el poder de Cristo. Él llegó realmente, hermanos, a buscar a este hombre, pero cuando Zaqueo se puso a la vista, el Señor lo vio. El Señor lo vio y le dice inmediatamente, Zaqueo, he venido por ti. He venido a buscarte porque sé lo que sufres, porque sé cuánto lloras, porque sé cuánta tristeza hay en tu corazón, porque sé cuánta amargura has acumulado en tu alma por causa de la injusticia de otros.
He venido por ti para sacarte de esa condición. Esto nos dice a nosotros, hermanos, que Jesús anda buscando al hombre. Pero desafortunadamente el hombre se esconde entre la multitud. El hombre se distrae entre la multitud. Desde Adán hace lo mismo, se esconde de Dios. Ustedes leen cuando el pecado original se consuma en Génesis capítulo 3. El Señor desciende en el huerto y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y él dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. El pecado hace, hermanos, que el hombre tenga miedo de Dios. Y al tenerle miedo, busca dónde esconderse de él. Busca un lugar donde esconderse de él. Y desafortunadamente el escondite más efectivo que a lo largo de los siglos el mundo le ha ofrecido al hombre pecador que le tiene miedo a Dios es la religión. Porque las religiones le hacen creer que está bien. Las religiones le hacen creer que está en paz con Dios. Y por eso cuando nosotros evangelizamos a tantas personas que tienen convicciones religiosas de cualquier tipo, uno de sus primeros argumentos es: yo estoy en paz con Dios y con los hombres. Les dan una posición muy cómoda para creer que realmente están en paz con Dios, pero que se pregunten eso cuando están a solas con sus almas atribuladas, con sus almas adoloridas, con sus almas llenas de pena, de dolor, de amargura, cuando tienen que sufrir por todo aquello, por toda aquella injusticia que pueden experimentar en esta vida terrible. Esa soledad, esa angustia y esa desesperación les demuestra que no es cierto que estén en paz con Dios. No están en paz con Dios, ni con los hombres, ni consigo mismo. No tienen paz en ningún sentido. Es precisamente la falta de paz en el alma lo que más angustia al ser humano. Por lo tanto, hermanos, en ese momento lo que le urge al ser humano es buscar al Señor. Es buscar a Cristo que le puede cambiar su vida. Cristo, hermanos, ha venido a buscar a cada uno de nosotros porque sabe cuándo sufrimos y por qué sufrimos. Dios nos anda buscando precisamente porque Él vino a librarnos del sufrimiento. Él lo busca para devolverle la dignidad perdida. Él lo busca para devolverle la libertad que ha perdido por causa del pecado. Porque sabe, hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que el hombre necesita cuando su corazón está angustiado de esa manera es ponerse en la vista de Jesús, es ponerse a la vista de Cristo Jesús y Él lo va a ver, Él lo va a mirar y le va a decir: desciende porque he venido por ti. Desciende porque he venido a buscarte. Desciende porque he venido a ministrar tu vida para que tengas toda la justicia y la paz que siempre has andado buscando. En tercer lugar, hermanos, este pasaje nos demuestra que cuando Dios nos ve, entra en nuestra vida. Es necesario, le dice el Señor a Zaqueo, que pose hoy en tu casa. Estas palabras para mí son importantísimas. Al Señor esto le va a costar muy caro, porque los grupos religiosos lo van a acusar de entrar en la casa de un publicano. Saben ustedes que para alguien que se consideraba limpio, entrar en la casa de un publicano era contaminarse con todo el pecado de gente tan corrupta. Era algo, hermanos, que la religión, el judaísmo reinante condenaba terriblemente. Si alguien entraba en la casa de un publicano, pues tendría después que ir a purificarse al templo y el sacerdote le iba a cobrar por la ceremonia de la purificación. De manera que todo el mundo decía: ni pensarlo. Nadie iría a la casa de un publicano, pero el Señor le dice desde el principio: es necesario que pose en tu casa. Y posar quiere decir: voy a quedarme en tu casa, voy a entrar en tu casa y voy a comer contigo.
Comer con una persona en aquella cultura, hermanos, era algo especial. En aquella cultura no se come con desconocidos. No le iba a decir uno a una persona desconocida o que la ha visto un par de veces que comiera en su casa o que se sentara a su mesa. Sentarlo a su mesa era algo extraordinario, algo verdaderamente inusual. Por eso asombró tanto a los fariseos y dijeron: ¿quién es tu maestro que come con publicanos? Era un acto, hermanos, de amistad, pero de amistad cercana. Era un acto, hermanos, de dos personas que eran verdaderamente amigos. Muy diferente en nuestra cultura, que si alguno de ustedes que hoy es primera vez que lo veo me invita a almorzar, vamos, no hay problema. A su casa, vamos. En ellos no. En ellos sentarse a la mesa era extraordinario. Y él le dice a Zaqueo: voy a posar en tu casa. Y fue y comió con él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor le estaba diciendo a Zaqueo: Zaqueo, yo no he venido a tu vida para que hagas la oración de la salvación y después me voy. He venido para quedarme. He venido para posar en tu casa. No simplemente para una visita de 5 minutos y que hagamos la oración y ya eres salvo. No, he venido para quedarme. Es decir, para hacer en tu vida una obra permanente, una obra de transformación que dure todo el resto de tu vida. No he venido de visita rápida, no he venido de visita de médico, tampoco he venido solo a comer y ya me voy. No, he venido a cambiar tu realidad, he venido a cambiar tu vida, he venido a ser tu amigo, he venido a decirte que voy a compartir tu vida todo el resto de tus días a partir de hoy. No es de un momento, no es de un instante, sino que es para toda la vida. Preguntémonos entonces, ¿posa Cristo en nuestra vida o solo vino de visita? ¿Si ha quedado Él en nuestra vida o llegó algún día, comimos, nos despedimos y no nos hemos vuelto a ver? ¿Puede pasar eso? Nosotros le invitamos a los momentos importantes de nuestra vida. Una quinceañera, invitamos al Señor, hacemos una ceremonia, viene un ministro, realiza la ceremonia, invocamos el nombre de Cristo para que bendiga la vida de esta jovencita. Magnífico. Una boda, invitamos al Señor, hacemos una ceremonia magnífica. Pero ahí en la puerta de la iglesia nos despedimos y no lo volvemos a ver. No posó en nuestra casa. Pasó por nuestra vida. Nos contactó en algún momento. Él venía a quedarse. Pero en el baile que hicimos después de la ceremonia se fue. Porque a la ceremonia todos llegamos con nuestras mejores ropas, con nuestro mejor aspecto. Llegamos bien peinados, perfumados, vestidos lo mejor posible. Y en el servicio de la boda todos parecemos tan santos que parece que ya nos vamos con el Señor. Pero un par de horas después, ya cuando el mariachi se pone bravo, venenoso, todo aquel caché se perdió. Y aquello es una borrachera. Aquello es una celebración que disipa las buenas costumbres en vez de edificarlas. Aquella es una celebración que ya no habla de la bendición que se espera del Dios a quien se invitó en la ceremonia, sino más bien habla de lo que le espera a aquellos que se han casado en aquel ambiente de desesperación y de desorden. Quiere decir, hermanos, que lo invitamos a la ceremonia, pero nada más. Parece que a él le dimos una tarjeta especial y dice: lo invitamos a la ceremonia, se va a casar este con este, que Dios les ayude. Y luego decía: los invitados se despiden en la puerta. Él era un invitado, no posó
en nuestra casa. No se quedó a comer en nuestra casa. No se sentó a nuestra mesa para permanecer. Y cuando Él no permanece, hermanos, no se alcanzan los resultados que andamos buscando. Solo cuando Él permanece es que nuestra vida realmente se transforma. Solo cuando Él permanece es cuando nosotros mismos nos asombramos del poder que tiene Jesucristo para convertirnos en nuevas criaturas. Pero a veces nos confundimos, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién hace las cosas nuevas? El Señor. No. Las cosas nuevas las hace la nueva criatura. Nosotros. El Señor ha hecho su parte, nos ha salvado. Está con nosotros y nos va a acompañar a todo lo largo de nuestra vida, pero somos nosotros quienes tenemos que comenzar a hacer todo nuevo. Tenemos que comenzar a actuar de otra manera. Tenemos que comenzar a relacionarnos con el prójimo de otra manera. Tenemos que comenzar a entender la vida de otra manera. Tenemos que hacer todo nuevo. Somos nosotros. Cuando no se entiende correctamente el mensaje del Evangelio, hermanos, los creyentes se pasan 25 años en la iglesia y diciendo, pero un día de estos me va a cambiar el Señor, hermano, tenga fe. Él tiene que hacer todo nuevo. No, Él ya hizo nueva la criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tiene que hacerlas todas nuevas. Amén. Si Él se queda, si Él posa en nuestra vida, vamos a ser capaces de ir haciendo todo nuevo. Pero si Él solo fue invitado a la comida, o ni a la comida, solo a la ceremonia, muy difícilmente nosotros vamos a poder hacer todo nuevo. Zaqueo, hermanos, entendió esta situación y por eso no solo lo invitó a su casa, sino que invitó a un montón de publicanos para que los evangelizara también. Es decir, hermanos, en Zaqueo hubieron cambios y esta es la tercera cosa que nos enseña este pasaje. Cuando Cristo entra en nuestra vida es cuando verdaderamente nos cambia. Zaqueo cambió. Ya hemos descrito cómo sería la vida de Zaqueo como publicano. Era un hombre avaricioso. El dinero era todo para un publicano. Él vivía para el dinero. El dinero era su Dios. El dinero era todo. Nada era más importante ni más valioso que el dinero. Ninguna actividad en la vida era más importante que acumular más y más dinero. Para él el dinero lo era todo. Sin embargo, hermanos, en el verso 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dos cosas se entienden aquí, hermanos. Que cuando Cristo entra en la vida de alguien, hay cambios que se dan inmediatamente. Una medida de cambio se dan inmediatamente. Y qué bueno. En Zaqueo se dio un gran cambio. Él dijo, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Imagínense despojarse de aquello que era lo que él más amaba. Era ya producto de que Jesús había posado en su casa. Lo segundo nos enseña que el cambio toma tiempo. Porque dice él, y si en algo he defraudado a alguno, si vivía de defraudar a la gente. Pero él no se hace cargo de todo, dice, si acaso he ofendido a alguno. ¿Han escuchado ustedes los hermanos? Hermanos, si en algo le ofendí, pues perdone, pero yo no creo que le he hecho nada. Si usted se sintió ofendido, pues disculpe, hermano. Así estaba Zaqueo, dice, si en algo he defraudado a alguno, imagínense cuántos había defraudado en toda su vida. Pero lo interesante del caso, hermanos, es que el Señor no le dice, no, Zaqueo, no te preocupes, tú ya eres salvo. No te ocupes de esas cosas ya. No, yo creo que el Señor le dijo, claro que sí, aquí tengo la lista y ya vamos a ir a devolver todo eso. ¿Y por qué creo que el Señor le dijo esto? Hermanos, porque el Señor no quiere entrar en la vida de nadie para dejarlo igual. ¿Qué sentido tendría el sacrificio de Jesús en la cruz?
para venir a nuestra vida y que sigamos igual. Y que vivamos de la misma manera. Y que no incorporemos valores cristianos a nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Es solo religión. Hemos cambiado solo de religión. Religiones muy parecidas porque allá solo íbamos los domingos y aquí también solo vamos los domingos. ¿Para qué entonces entrar en la casa? ¿Para qué hacer tanto escándalo? ¿Para qué generar tanta controversia y posar en mi casa para dejarme igual? Para que yo siga viviendo de la misma manera. Si Jesús visita al hombre, hermanos, es porque quiere elevar su vida a otro nivel. Es porque quiere mostrarle que puede vivir de otra manera. Es porque quiere demostrarle que su fuerza es tan benignizadora que hasta el hombre más corrupto y perverso puede ser transformado por el poder de Jesucristo. Amén. Porque Él todo lo puede. Porque Él es el Señor y Él tiene el poder y la autoridad y la soberanía para transformar la vida de una persona, pero esta persona tiene que estar en la disposición de vivir de una manera distinta. Este hombre cambió e inmediatamente comenzó a dar muestras de ese cambio y el Señor le estimuló a ese cambio. El Señor le impulsó a que realizara ese cambio. Es por lo tanto, hermanos, importante para nosotros entender que si realmente Cristo se ha quedado en nuestra vida, tenemos que comenzar a dar frutos. Juan el Bautista le reclamó a los fariseos: generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo les dijo estas palabras? Cuando ellos querían el bautismo de Juan. Y llegaron para que Juan los bautizara. Y Juan les dice: ustedes no han dado muestra ninguna de arrepentimiento. Yo no los bautizo. Yo bautizo al que ha dado muestras, a aquel que realmente comienza a expresar un cambio en su vida, aquel que realmente comienza a demostrar que lo que ha entendido del Evangelio de Jesucristo le ha impactado en una medida tal que ha comenzado a transformar su persona, ha comenzado a transformar su conducta, ha comenzado a transformar su trato con los demás. Que Cristo llegue de visita, hermanos, a la vida de una persona no tiene ningún efecto. Cristo tiene efecto cuando se queda en su casa, cuando permanece en su vida, cuando camina con usted día con día. Esto nos ayuda a resolver de paso, hermanos, ese error tan grave que ha sido difundido por tantas confesiones religiosas que dicen que todos somos hijos de Dios y que Dios está en todas partes. Cuando les hablamos del Evangelio de Cristo, de la iglesia evangélica, dicen: Cristo está en todas partes. Tú lo buscas en tu religión y ahí está. Yo lo busco en la mía y aquí está. Tú lo buscas en tu templo y ahí está. Yo lo busco en el mío y ahí está, porque Él está en todas partes. Es cierto, hermanos, Él está en todas partes. No le podemos decir que no. La Escritura dice que Él está en todas partes. Pero la Escritura dice también que Él no posa en todas partes. Porque una cosa es estar y otra cosa es posar. Posar significa quedarse. Posar significa aquí vivo. Posar significa aquí es donde yo estoy. Pero estamos nosotros en muchos lugares durante el día. En cantidad de lugares están, pero solo posamos en uno, en nuestra casa. Ahí es donde nosotros nos encontramos. Si alguien nos quiere buscar a nosotros, seguro nos va a encontrar en nuestra casa. Bueno, hay algunas hermanas que no, por eso le dicen mujer virtuosa, ¿verdad? Porque ¿quién la hallará? Porque nunca está. Pero posar significa aquí vivo, aquí permanezco. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Él está en todas partes, pero permanece en el corazón que le deja entrar por siempre y para siempre. Amén. Ahí permanece Él. Ahí está Él con toda certeza. Está en todas partes, sí,
pero no permanece en todas partes. ¿Dónde permanece? Donde realmente se le recibe, donde realmente se le hace parte de la vida, donde realmente él participa de todo lo que sucede en esa vida, en esa casa, en esa familia. Este hombre nos mostró, hermanos, que cuando Dios posa en un lugar, hay cambios. De manera que si nosotros queremos saber en qué medida está posando el Señor en nuestra vida, pues calculemos cuánto hemos cambiado. ¿Cuánto estamos cambiando para superarnos? En esa medida, Cristo posa en nosotros, permanece en nosotros y nos guía a nosotros hacia la restauración de nuestra alma, que puede estar sufriendo, que puede estar lamentando la angustia y la desesperación de la injusticia de otros. Cristo ha venido para eso. Él dijo: el Espíritu de Jehová me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos, para devolver la vista a los ciegos, para que caminen los cojos. Para eso he venido. El Señor está aquí para eso. De manera que si nosotros sufrimos de una situación en nuestra alma que nos agobia, ese Cristo que ministró a Zaqueo, ese Cristo está aquí para ministrarnos a nosotros en esta mañana. Falta si nosotros queremos subir al árbol sicómoro para que Él nos vea. Pero si Él nos mira hoy, le aseguro que Él le va a ministrar a su alma. Vamos a orar.